Muy buenas noches, amada iglesia. Amén. Saluda a la persona que está a tu lado, dile, es nuestro cumpleaños, dile, ¿sí? Con una sonrisa. Si hemos venido aquí, ¿verdad? Hemos venido a celebrar en la palabra de Dios, alabarle. Es un tiempo de fiesta, de coinonía. Dios lo quiso que sea de esta manera. Me dicen por ahí que son 40 años. Imagínense ustedes, la gracia de Dios ha estado 40 años con toda la iglesia y seguirá estando la gracia de Dios. Amén. Así que felicitamos a la amada iglesia de Payet, ¿sí? Mi persona, el presidente nacional de jóvenes, ¿sí? Fran Salazar, para servirles. Y también quiero agradecer al Ministerio de Alabanza que siempre me acompañan los chicos a donde vamos, ¿verdad? Hemos estado en el aniversario de Moyopampa en el mes de octubre. En agosto hemos estado en el aniversario nacional. Ahora en diciembre tenemos un campamento allá por Aucayana, la región 3, Huacho. Así que estamos sirviendo donde Dios abre puertas. Amén, amados hermanos. Así que sus oraciones por el equipo que estoy trabajando, también por mi persona y ministerio. Amén. Muy bien, les invito a ponerse de pie. Vamos a recibir la palabra de Dios. Y este micrófono está que se me corta. No sé si me lo pueden cambiar, por favor. Rubén, el micrófono presta. Hola. Uno, dos, sí. Cerramos nuestros ojitos y vamos a decirle, Señor, este tiempo sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Amén. Amado Dios, gracias por este día que tú nos das, Señor, por el aire que respiramos. Gracias porque tú has permitido poder llegar a este lugar, Señor, y poder exaltar tu nombre, poder alabarte, poder expresar que te amamos, que te necesitamos, que tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, y que queremos vivir para adorarte, como decía, Señor, la alabanza, Padre. Ahora también permítenos que en tu palabra poder ser transformados, tu palabra que es vida, que es paz, que es consejo, tu palabra que nos renueva, tu palabra que nos limpia, Señor. Y aquí estamos, Señor, somos barro en tus manos, Señor. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, que nada pueda distraer a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Y declaramos tu gloria y tu presencia, Señor, en este lugar. Te damos gracias. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tomen sus lugares. Voy a felicitar siempre yo a aquellos hermanos jóvenes, ¿verdad? Que siempre vienen a la iglesia con su Biblia y su cuaderno o una agenda. Que les encanta aprender y conocer de Dios. Amén. Así que el tema que les quiero compartir en esta noche es lo más importante en la vida. ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es lo más importante en la vida? A ver, ahí donde está nomás, pregúntese, ¿qué es lo más importante para mí? Muchos quizás no dirán, para mí es importante mis estudios, porque vivimos en un contexto donde el que no estudia, muy difícil llega a conseguir un puesto de trabajo, ¿verdad? Le es difícil. Quizás algunos dirán, después de estudiar, lo que es más importante para mí es mi trabajo, ¿verdad? Muchos cuidamos nuestro trabajo. Otros quizás dirán, lo más importante para mí, el anhelo, la meta que yo tengo es tener mi propio negocio, tener mi propia empresa. Otros dirán que están enamorados, ¿verdad? Lo más importante para mí es mi novia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hay enamorados aquí o no? Ah, porque está el pastor, ¿verdad? No quieren decir. El pastor está apuntando. ¿Quién levanta la mano, verdad? De frente, consejería. Otros dirán, ¿verdad? No, lo más importante para mí es mi familia. Otros dirán, para mí lo más importante es alcanzar mis metas. Ayer conversaba con una amiga y publicó en su Face, ¿verdad? El Face creo que habla mucho de nosotros, ¿no? Es nuestro currículo moderno, ¿verdad? Tú entras al Face y sabes cuándo nació, dónde estudió, qué es lo que comió, qué durmió, ¿verdad? Dónde se fue y todo ello. Y la persona publicaba esto: no soy una persona adinerada, me costó mucho en la vida, ponía ahí una frase ahí, ¿verdad?
Pero hoy quiero dar gracias, decía ella, ¿no? A las personas que confiaron en mí, porque ya terminé de estudiar en la universidad. Después mi otra meta era tener un trabajo. Y hoy me acabo de comprar mi camioneta 4x4, full equipo, ¿verdad? Y me siento muy orgullosa de mí. Sé que mis padres confiaron en mí y voy a alcanzar todas mis metas que me he trazado. Y yo le preguntaba a aquella amiga, le digo, te felicito por los logros que hayas tenido aquí, en esta tierra, pero recuerda que hay algo más importante en la vida. Y la Biblia nos enseña en muchos pasajes, hoy solo vamos a atacar uno, que lo más importante en la vida es que cada uno de nosotros, escúchenme bien, podamos conocer a Dios por medio de su palabra. Lo voy a repetir una vez más. Lo más importante en la vida es que tú y yo podamos conocer a Dios por medio de su palabra. Amén. Así que el libro de Romanos, estoy comenzando a estudiar el libro de Romanos y estoy enseñando en la iglesia los días jueves el libro de Romanos. Es un libro donde Pablo comienza a hacer énfasis de lo más importante en la vida. Comienza a analizar y a explicar de una manera muy profunda, teológica, ¿verdad? Cristocéntrica, acerca de lo que debe ser lo más importante, no solo para la vida de Pablo, sino para todos aquellos que decimos ser hijos de Dios. Para todos aquellos que somos cristianos debemos entender que lo más importante es conocer a Dios por medio de su palabra. Amén. Les invito a abrir sus Biblias entonces en el libro de Romanos. Está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pasa usted los evangelios, encuentra Hechos, Romanos, ¿verdad? Muy bien. El capítulo 1, el versículo 1. Solo el capítulo 1, el versículo. Lo vamos a leer todos juntos, ¿ok? 2, 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿verdad? Voy a explicar un poquito el contexto para que entiendan por qué Pablo comienza a escribir esta epístola o esta carta de esta manera, ¿ok? En Roma, era el imperio que gobernaba en aquel momento, habían cristianos judíos como también cristianos gentiles, ¿ok? Este imperio estaba al mando del emperador Claudio. Y este emperador Claudio pues no quería saber nada de los cristianos. Así que un día en su cólera, ¿saben lo que hizo? Expulsó a todos los judíos de Roma. Y la gran mayoría, casi todo, más del 90% de los judíos de aquel momento eran esclavos, porque el imperio romano los había empoderado de todo. Imagínense ustedes, en ese contexto, ellos se hacen llamar cristianos. Y el emperador Claudio los manda a expulsar. Váyanse de Roma, no los quiero ver, porque si yo los encuentro, mi cuadrilla, los soldados romanos los encuentran, ¿saben lo que le van a hacer? Saben ustedes la historia, ¿verdad? Les iban a quitar la vida por ser cristianos. No porque habían cometido delitos, sino por ser cristianos ponían su vida en riesgo porque el emperador los quitaba. Y en medio de ese contexto, Pablo comienza a predicarles y animarles a aquellos hermanos que están en la iglesia de Roma. Qué difícil, ¿verdad? Si hubiera un comunicado ustedes afuera, imagínense, vamos a traer ese contexto a nuestra realidad y venga la municipalidad y ponga un letrero, hay una gigantografía diciendo, ¿verdad? Los hermanos que vienen al culto corren el riesgo que vayan presos. ¿Usted vendría a la iglesia? Ni loco, ¿verdad? El pastor estaría predicando solito acá, ¿verdad? Y quizás 2 o 3 fieles que sí quieren ir presos, ¿verdad? Por causa del evangelio. Pero la gran mayoría diría, no, yo no quiero estar preso, yo no quiero ir a la carceleta, yo no quiero ir a un penal, ¿verdad? Es difícil. Imagínense ustedes ese contexto. Dicen los registros históricos
que las familias más adineradas en Roma, que no eran cristianos, a los judíos tenían esclavos. Hay un registro que nos enseña y nos dice que una familia adinerada llegó a tener más de 500 esclavos judíos. Imagínense ustedes, ese esclavo era privado de su libertad. Ese esclavo estaba obligado a trabajar por muchos años. En su necesidad, muchos de ellos se vendían como esclavos porque no tenían que comer al ser exiliados. Y decían, yo prefiero servir a un romano que estar en la calle mendigando y que nadie es, ¿verdad? Mis hijos no coman un pan. Prefiero con todos mis hijos que me compre el romano y yo ser esclavo. Ahora sí me entienden el contexto, ¿verdad? Qué difícil momento para ser llamados cristianos. Yo creo que si esos tiempos volverían a nuestro contexto, yo creo que nadie, ¿verdad?, serían cristianos por el momento que están pasando. Y quiero llevarte a un pasaje para que me entiendas del libro de Hechos, capítulo 18, para encerrar esta idea que te estoy compartiendo. Hechos capítulo 18, versículo 2. Ahora van a leer todos los varones, ¿ok? Varón que se duerme no come torta. Así que ustedes me van a avisar, ¿verdad? ¿Quién se duerme, hermano? Así me hace nomás. Hermano Fran, lo hacemos parar, ¿verdad? Varón que se duerme. No hemos venido a dormir, hermano. Vamos a hacer... Yo vengo de Chosica. Ayer he dormido 2 de la mañana. Bueno, ya está madrugada, ¿verdad? Me he levantado a 6 de la mañana y sigo acá delante de ustedes. Amén. Hechos, capítulo 18, versículo 2. Todos los varones se ponen de pie, por favor. Todos los varones, rapidito, se ponen de pie como soldados de Jesucristo. Y una voz de mando, ¿verdad? Así como hemos visto acá el tema del especial que han dado, ¿no? A ver, queremos escuchar a esos varones, cabezas de hogar, ¿verdad? Futuros esposos. ¿Ya lo tienen? 2, 3. Tomen asiento. Por eso no tienes novia, ¿ves? Así no vas a enamorar a nadie, pues, ¿verdad? Creo que mi voz es más fuerte que todos los que están ahí. Voy a leerlo, ¿sí? Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. ¿Ahora me entienden lo que le estoy explicando? Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, es una historia tan hermosa. Amén. Dios tiene a través de la palabra un lenguaje tan simple para poder entenderla, pero a la vez tan profundo que edifica nuestras vidas. Amén. Entonces, volvemos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Y Pablo dice, siervo de Jesucristo. Les habla un poquito de los esclavos, ¿verdad? El contexto que pasaban. Y Pablo toma esta palabra, siervo. En el griego es la palabra doulos, que significa esclavo o servidor. Pero Pablo lo toma este título porque entiende que es un privilegio servir a Dios. Amén. Pablo lo toma este título de siervo, de esclavo, porque entiende que es un honor servir a Dios. Porque la Biblia nos enseña que Dios es nuestro todo. Amén. ¿Usted encontró en la Biblia que Dios dice que es nuestro Padre? Uy, algunos nomás, ¿verdad? ¿Usted encontró en la Biblia que Dios dice que es nuestro creador? ¿Usted encontró en la Biblia que Dios es todopoderoso? ¿Que pelea por nosotros? Entonces Pablo toma ese título. ¿Sabe qué? Yo quiero ser
para que entienda la audiencia, para que entienda la iglesia de Roma, para que entiendan los judíos y gentiles, le dice, ¿saben qué? Yo quiero ser un esclavo de Dios. Pero no un esclavo que haga las cosas por obligación, sino yo quiero ser un esclavo por amor a lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y saben lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, queridos jóvenes, queridos hermanos? Es darnos el mejor regalo, su Hijo Jesucristo. Darnos la salvación, amén. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo. Ahora vamos a escuchar a las mujeres, van a ver las mujeres cómo mandan. Por eso que ocupan los primeros lugares, ¿verdad? Ya le están quitando el trabajo a los esposos. Amén, dice una hermana. Éxodo capítulo 21. Se ríen las hermanas, ¿verdad? Ya saben por qué no tienen novia los chicos. Éxodo capítulo 21. Ahí sí sentaditos nomás, ¿ok? Capítulo 21, versículo del 1 al 6. ¿Sí? Un versículo con las mujeres, el versículo 1 y el versículo 2 con los varones, ¿ok? Vamos a ver quién lo hace mejor, a ver. Y el que se duerme me avisa, así nomás me dice, hermano, él, ¿verdad? El que se duerme. Muy bien, versículo 1, ¿empezamos con quién? Primero las damas, dice. Bueno, vamos con las damas. 2, 3. Estas son las leyes que les pondrás. Y el título viene, leyes sobre los. Versículo 2, varones. Si comprares siervo. Ahora entienden el contexto. Cuando compraban esclavos, 6 años tenía que servirle. Versículo 3, damas. Ahora para que entiendan esta idea. Varones, versículo 4. O sea, si este esclavo llegaba a las manos de su amo, del que lo compró, y cuando le servía en esos 6 años, tenía mujer e hijos, y llegaba, cumplía su tiempo de ser esclavo y podía salir libre, él solo podía salir. Sus mujeres y sus hijos tenían que servir 6 años más, o 7, no, para que el 7º salga libre. Wow, qué difícil momento, ¿verdad? El contexto que vivían. Ahora sí, siguiente versículo, versículo 5, las damas. Voy a leerlo así para que entendamos todo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Por qué dice eso, hermano Fran? Si ser esclavo es un trabajo horrible, ¿verdad? Feo, ¿sí o no? Lo que pasa es que también habían amos que cuidaban de sus esclavos. Le daban comida, le daban trabajo, le daban ropa, le daban vestimenta. Y en agradecimiento el esclavo decía, yo quiero ser un esclavo por amor, quiero servirte hasta el día que yo, ¿verdad?, deje de existir. Pero yo estoy muy agradecido con mi amo que me dio alimento, me dio casa, no me maltrató, no me esclavizó, no me hizo trabajar horas extras, ¿verdad? ¿Cuántos habrán esclavos de su trabajo aquí? Sobre tiempo, dicen, y trabajan 10, 12 horas, ¿verdad? No descansa el cuerpo. Pero miren aquí, él dice, yo quiero ser un esclavo por amor. Versículo 6, todos juntos. Y si ¿no? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le orará la oreja, ¿verdad?, con lesna, y será un siervo para. Es en ese contexto, volvemos a Romanos, ¿verdad?, que Pablo enseña a aquellos esclavos. Y le está diciendo a los hermanos, sé que son momentos difíciles para ser cristiano, pero recuerden que nuestros
también fueron esclavos. ¿Cuántos años el pueblo de Israel fue esclavo del imperio Egipto? ¿Cuántos años? A ver, ¿cuántos años? A ver, ¿40 dicen? No, no leen la Biblia, ¿ves? No hay premio, no hay torta, el pastor está apuntando, ¿eh? Es en ese contexto en la que Pablo le dice, estamos sufriendo, hay persecución, no es fácil ser cristianos, pero tenemos que ser siervos de Jesucristo. Amén. Pablo le decía, yo quiero ser un siervo por amor. Queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿estamos siendo siervos de Dios nosotros? ¿Por qué nos tienen que obligar a venir a la iglesia? ¿Verdad? A veces los días martes, los días jueves son los días que menos los hermanos congregan en la iglesia. Nos gustaría que así como está lleno ahora, los días de que hay programas en la iglesia, podamos estar aquí obedeciendo primero a Dios y luego a nuestras autoridades, respaldando el ministerio de quienes están delante de nosotros, porque los pastores van a dar cuenta a Dios. Muchas veces, ¿verdad?, nos tienen que obligar a venir a la iglesia. Aún no hemos entendido cuando el salmista dijo, cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué nos tienen que obligar, queridos jóvenes, a leer la palabra de Dios? ¿Por qué no lo leemos en casa? ¿Por qué solo abrimos nuestras Biblias cuando venimos a la iglesia? Aún no hemos entendido cuando en la palabra de Dios está que son palabras de vida eterna. Porque aún no hemos entendido que en esta palabra hay salvación, hay medicina, hay consejo para nuestras vidas. ¿Con qué limpiará, verdad, el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero no entendemos. Por lo tanto pensamos que la Biblia, ¿verdad?, solo se abre cuando se viene a la iglesia. Y de esa manera no podemos servir a Dios. No estamos siendo siervos de Dios, sino que estamos siendo nosotros amos de nuestras propias vidas. No estamos obedeciendo a Dios, sino estamos rebelando a Dios. ¿Me dejo entender? Tenemos que entender, querida iglesia, que el primer lugar de nuestras vidas lo tiene que tener Dios. En todo área de nuestra vida, el primer lugar lo debe ocupar Dios. Y tus estudios, tus sentimientos, tu trabajo, tu familia, Dios se encarga de todo. Amén. Pero cuando cambiamos las cosas, ahí está el problema. Hoy los jóvenes, ¿verdad? Yo me gozo porque los jóvenes de ahora son una generación que son universitarios, son técnicos, son profesionales, ¿verdad? Pero también siento tristeza al saber que muy pocos jóvenes quieren servir al Señor. Que en sus sueños, en sus metas, no está servir al Señor. No, si me sobra tiempo, le sirvo a Dios. No, yo no puedo ser líder de jóvenes porque no me alcanza el tiempo. ¿Verdad? El tiempo universitario es el tiempo que el joven desaparece de la iglesia. ¿Por qué, queridos hermanos, queridos jóvenes, nos pasa eso? Porque no estamos conociendo al Dios por medio de su palabra. Porque la Biblia dice que si Jehová es nuestro pastor, nada nos... Pablo, desde el primer momento que tuvo su encuentro con Dios, ¿sabe lo que fue la respuesta de Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Desde el primer momento que él entendió que pasó a ser un hijo de Dios, él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Eso está en Hechos, capítulo 9, versículo 6. Porque antes de eso, ¿verdad? Pablo fue una persona que no creía en Dios, que perseguía a los cristianos,
que no quería saber nada, a pesar que conocía la Biblia, ¿verdad? Pero en ese momento que tuvo su encuentro con Dios, él dijo: ¿qué quieres que yo haga? Porque antes solo lo conocía a Jesús como una persona más. Pero el día que tuvo su encuentro con él, ¿saben cómo lo conoció? Como su Señor, Creador, el Todopoderoso. Amén. La gente lo conocía a Jesús en su contexto como el hijo del carpintero, ¿verdad? Vamos a Marcos 6:3. Rapidito, por favor. Marcos 6:3. Mateo, Marcos, ahí. ¿Ya lo tienen? Capítulo 6, versículo 3. Lo leemos todos juntos, ¿ok? 2, 3. ¿No es este el carpintero, verdad? ¿Hijo de quién? María, hermano de José, de Judas, ¿verdad? Y de Simón, ¿no? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de ellos. Imagínense, así lo conocían a Jesús cuando estuvo en esta tierra. Pero Pablo tuvo un encuentro con ese Jesús, que es un Dios todopoderoso. Amén. Muchos me han preguntado, y no sé si usted se ha preguntado, ¿cuál es la diferencia entre ser un cristiano, verdad, y las otras religiones del mundo? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Cuál es la diferencia con los musulmanes, con los hindú, verdad, que tienen más de 4,000 dioses, verdad, con el budismo, con los israelitas, verdad? ¿Se han preguntado alguna vez ustedes? La diferencia entre todas esas religiones y nosotros como cristianos es que nuestro líder, al cual nosotros creemos, resucitó. Y es la garantía y la primicia de que nosotros también viviremos eternamente. Si creemos y obedecemos su palabra, eternamente viviremos con él. Los musulmanes creían en su profeta Mahoma. ¿Resucitó? No. Los budas, ¿verdad? Con el budismo, el hinduismo ahí, con sus dioses, y nunca. ¿Y qué dijeron? No, se van a reencarnar en un gusano, en una mosca, en un animal, ¿verdad? Cosa que no es cierta y nunca pasó. Los israelitas, ¿verdad? A veces lo ven con su túnica y uno se hizo famoso en el mundial, ¿verdad? Ah, sí saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Arriba Perú, decía, ¿no? Cada vez que lo entrevistaban. Y no resucitó, ¿verdad? Su líder máximo, ¿quién fue? Ataikusi, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, ¿estamos en la verdad? ¿Seguimos esa verdad? ¿Queremos conocer al Dios de esa verdad? Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que meditar en ella, confiar en ella y obedecer esa palabra. Amén. Porque es lo más importante en nuestras vidas. Y para cerrar esta idea, vayamos a Filipenses, por favor. Capítulo 2. Porque la Biblia se responde por sí sola. Amén. Siempre para cada idea lo respalda un texto bíblico y muchos textos, pero por el tiempo no se puede tocar muchos textos en relación a la idea. Solo estoy tocando uno. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Muy bien. Un versículo yo, el siguiente ustedes, ¿ok? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿Ustedes? Le dio ese nombre, el nombre de Jesús. Y que toda rodilla se tiene que doblar, lo que está en el cielo,
los ángeles, los querubines, ¿verdad? Glorifican y honran a Dios y a Jesús, que es la esencia de Dios, que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y aún lo que estamos en la tierra se refiere a su creación, se refiere a la humanidad. Todos doblaremos un día rodillas reconociendo que Él es el Salvador del mundo. Amén. Y aún debajo de la tierra, aún Satanás y sus demonios tiemblan, porque hay un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y versículo 10, ¿qué dice? ¿Verdad? Para que toda rodilla en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, versículo 11, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es por eso que cuando Pablo explica a los romanos, dice: yo quiero ser un siervo de Dios, un siervo de Jesucristo, porque he conocido que la única manera para llegar a Dios es por medio de Jesús. Solo hay un mediador, hay un único camino. El Papa San Francisco, ¿verdad? El actual Papa dijo que todos los caminos conducen a Dios. No importa si tú eres musulmán, hinduista, ortodoxo, ¿verdad? Como en Rusia, ¿verdad? Todo lo ve con sus barbas ahí grandes. Todos los caminos conducen a Dios. Mentira. La Biblia nos enseña la única manera de que podamos acercarnos a Dios para adquirir la vida eterna es por medio de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, nos estamos entendiendo que Pablo dice: yo quiero ser un siervo, un esclavo de Jesucristo. Que Él sea mi amo. La palabra Señor significa amo, dueño. La pregunta que te hago en esta noche: ¿quién es el dueño de tu vida? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Que nadie nos obligue, hermanos. Mi pastor quizás fue duro, pero me dijo una gran verdad cuando yo a los 17 años entregué mi vida a Cristo. O sea, hace poquito, ¿verdad? No, hermano, usted no tiene 17, van a decir, ¿verdad? ¿Y saben lo que me dijo mi pastor? Fran, te he conocido desde pequeño. Aún desde el vientre de tu madre te he conocido. He visto cuando desde pequeñito tu madre te traía a la iglesia, has crecido. En tu adolescencia, ¿verdad? Nos da nuestra garrotera, como el chavo, y nos alejamos de Dios, ¿no? Somos tan inestables. Pero a los 17 años vine al camino del Señor. Entregué mi vida a Cristo y me dijo: quiero decirte algo que quizás sea muy duro, pero es una gran verdad. Si tú no lees la Biblia, si tú no oras y no tienes comunión con Dios, pronto estarás tan lejos de Dios. Pero si tú entras y comienzas a conocer a ese Dios va a comenzar a cambiar tu vida, porque Dios tiene un propósito contigo, me dijo. Amén. Y es la verdad. Si decimos ser siervos de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que amarla, obedecerla. Amén. Amén. Y la siguiente frase: llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa mensajero o enviado. Quiero aclarar algo aquí. Pablo en el libro de Romanos menciona 25 nombres, las cuales fueron sus colaboradores, sus compañeros, pero a ninguno les llamó apóstol. Pablo se considera y nos enseña que él es el último apóstol según la palabra de Dios. No hay apóstoles en este tiempo. Es una teología también errada que se está moviendo mucho, y como la gente no conoce, ¿verdad?, del evangelio, no conoce la palabra, dice: verdad, es apóstol para darle más prestigio. Pero en realidad vamos a ver a través de la luz de la palabra que Pablo, en sus 13 cartas que escribe, Romanos, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, a ninguno les dice: ustedes son apóstoles. Le dice: compañeros, servidores de Cristo.
que vamos a morir y servir por la causa de nuestro Señor, porque nos espera una esperanza viva. Amén. Vamos a Filipenses. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te duermas, dile. Aprende la palabra de Dios, dile. Si no, cuando vengan las pruebas y no pones en práctica la palabra de Dios, vas a retroceder. Filipenses, capítulo 2, versículo 25. ¿Verdad? Hermano Fran, en la Biblia hay muchos nombres feos, ¿no? De repente vas a querer ponerle ese nombre a tu hijo, a tu hija. Filipenses 2, 25, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo, ¿sí? 2, 3, mas tuve por necesario enviar ¿a quién? ¿Le pondría así a su hijo? No, no pasa nada. ¿Qué le quieren poner? Rafael dice por ahí, ¿no? ¿Qué dice? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios. Al costadito Romanos, Corintios, el capítulo 15, versículo del 3 al 10, ¿ok? Un versículo yo y el siguiente ustedes. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 10. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ustedes? Y que apareció a Cefas y después a los 12 discípulos. Hermano, pero ¿por qué 12 discípulos y solo habían 11? Porque Judas se mató. Lo que pasa es que en la asamblea que tuvieron los discípulos, lo pusieron a Matías para completar los 12. ¿Verdad? Entonces él lo menciona porque no le quita el mérito a que los apóstoles le nombraran a él también, para que sea parte de esa gran comisión. Amén. Seguimos, versículo 7. Después se apareció a Jacobo y a todos los apóstoles, ¿verdad? ¿Y ustedes? Y al último de todos, ¿qué dice? O sea, fue el último, se me apareció a mí. Versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo fue una persona muy mala que mató muchos cristianos. Era un asesino. Versículo 10, ¿qué dice? Muy bien, ahora entendemos, ¿verdad? Que Pablo es considerado el último apóstol. La iglesia sí tiene el llamado apostólico, de ser enviada, de predicar, o sea, como conjunto, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Mas no podríamos tomar un título personal a decirle, hermano Fran, de hoy en adelante es apóstol. ¿Ok? Entonces miren cómo Pablo entiende y descubre su propósito en la vida, para la cual fue llamado. Y termina diciendo, apartado para el evangelio. La palabra apartado en el original, ¿sabe lo que significa? Separado. Si Pablo estuviera hoy con nosotros, lo que nos diría sería de esta manera: no es casualidad que tú y yo podamos escuchar la palabra de Dios. Quizás tú pienses que fue casualidad, ¿verdad? Llegaste a la iglesia, bueno, porque alguien te invitó, no.
era Dios detrás de esa persona, tocando tu corazón. Lo que Pablo nos diría en esta noche si estuviera con nosotros, joven, señorita, adulto, Dios tiene un propósito con tu vida. La historia de Dios quiere darse a conocer en tu vida, en cada área. Amén. Pablo entendió eso. Él era apartado para el evangelio de Dios. Lo más importante para Pablo era conocer a ese Dios. Y no solo conocer ese Dios, sino compartir de ese Dios. Amén. Dos últimos textos para terminar. Gálatas 1:15. ¿Ya lo tienen? Al costadito, 2 de Corintios, los que no encontraron todavía. 1:15. Vamos a leer todos juntos, ¿ok? 2, 3. Pero cuando agradó ¿a quién? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Quizás para nuestros padres, ¿verdad? Somos productos de la casualidad, ¿verdad? Mi madre me confesó y me pidió perdón. Y lo digo como testimonio porque somos 9 hermanos, imagínense ustedes. Wow, mi padre chambeador, ¿no? Recontra chambeador mi padre. Y en ese momento, para darle como testimonio, mi padre trabajaba en la empresa, era el brazo derecho del ingeniero, era el supervisor, así que no nos faltaba nada de dinero. Así que mi padre decía, como no me falta dinero, puedo tener todos los hijos, ¿verdad? Y 25 años construyó una casa bonita. Aún tengo la foto de mi casa con piscina. Mi padre se había proyectado en 25 años, o sea, tenía hijos, pero a la vez construía la casa. Y a cada hijo le había hecho un cuarto. Imagínense mi padre. Cuando crezca mi hijo y se case, le voy a regalar, porque era un terreno muy grande, más de 400 metros cuadrados, y 200 había construido, y 200 era la piscina, y teníamos animales, y no faltaba nada en casa. La familia feliz, ¿verdad? Mientras hay dinero y amor, ¿verdad? Todo es bonito. Y en ese tiempo mi padre llega a la iglesia, y a los 6 meses que él era cristiano, viene el huaico y se lo llevó todo. Mi padre se identifica mucho con Job. Lo único que no perdió son los hijos, yo, ¿verdad? Pero perdió el trabajo. En ese tiempo se devaluó, los que retrocede un poquito el tiempo, los soles en Inti, ¿recuerdan? Que tenías 30,000 en el banco y al día siguiente eran solo Intis, devaluado. Perdió su plata en CLAE y todo lo que mi papá había invertido pensando en un futuro en sus hijos. Pero a pesar de eso, mi padre daba gracias a Dios. Y en ese contexto, pues mi madre sale gestando, ¿verdad? Y le dice mi madre, porque mi mamá ya tenía 1 año en la iglesia y mi padre recién tenía 6 meses, le dice, Dios, pero ¿para qué me mandas otro hijo, verdad? Ya tengo 7, Fran va a ser el 8º. Y encima con este problema, ¿verdad? Pero saben, quizás en ese momento mi madre reaccionó como una persona humana, como cualquiera podría reaccionar, ¿verdad? Pero Dios estaba en su propósito, podernos traer a este mundo. Dice la Biblia que Dios lo hizo hermoso y en su tiempo. No eres producto de la casualidad, eres un propósito de Dios. Quizás para el mundo, ¿verdad? No te valora por lo que eres. Pero ante los ojos de Dios eres la obra más hermosa que Dios ha hecho. Porque Dios no mira este físico. Al final este físico, ¿verdad? A mí ya me están saliendo canitas ya. Se va a gastar, ¿verdad? Pero tu corazón es lo que Dios mira, lo más hermoso. Amén. ¿Y saben por qué dijo Pablo esto? Porque Pablo recordó cuando Dios utilizó los labios del profeta Jeremías para decirle que también lo había separado desde el vientre de su madre. Vamos a Jeremías, por favor, y todos se ponen de pie.
Sí, para leer este texto y terminamos con una oración. Jeremías, Isaías, Jeremías. Ustedes viven cerquita, ¿verdad? Yo me tengo que ir hasta Chosica. Así que no diga ya es tarde, me voy. ¿Ya lo tienen? Jeremías capítulo 1, versículo 5. Lo leemos todos juntos, por favor. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di profeta a las naciones. Pongan sus Biblias a un costadito, por favor. Amada iglesia, pongan sus Biblias a un costadito y présteme atención, por favor, ya voy a terminar, ¿sí? Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros, de una manera así personal, como también con toda la iglesia. Si entendiéramos la palabra de Dios, si entendiéramos la palabra de Dios y siguiéramos la palabra de Dios, realmente veríamos la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros seríamos un testimonio, un reflejo de Jesús mismo estando en esta tierra. ¿Saben por qué se les llamó cristianos a aquellas personas cuando Jesús se fue al cielo? Porque la palabra cristiano significa pequeños cristos. Cada vez que un nuevo o un esclavo miraba a un cristiano, decía: él es como Jesús. Porque aquellas personas entendieron que lo más importante en la vida no es tu título profesional, no es el enamorado o la enamorada, no es tu trabajo. Lo más importante en la vida, ¿saben lo que dice la palabra de Dios? En Juan capítulo 17. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Saben, chicos, por qué no nos va bien en la vida? Porque simplemente no sabemos orar y no sabemos obedecer la palabra de Dios. Pensamos que Dios nos tiene que dar todo a nosotros, cuando en la Biblia nos enseña, Jesús mismo oró: hágase tu voluntad. Cuando Isaías oró, dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando María iba a ser la madre de Jesús, ¿sabe lo que ella dijo como mujer? He aquí la sierva del Señor. Lo más importante en nuestra vida, jóvenes, es poder conocer a Dios por medio de su palabra. Yo te animo en esta noche que tú puedas tomar una decisión en tu vida y decir: de hoy en adelante me voy a esforzar por ser un siervo de Dios, porque mi vida tiene que girar todo en torno al dueño de mi vida, al creador del universo, al dador de la vida. Nuestra vida está en las manos de Dios, no está en nuestra propia vida, no está en nuestra propia responsabilidad. Por encima de nosotros está la voluntad perfecta y soberana de Dios. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, entender que lo más importante en nuestra vida eres tú. Y permítenos conocerte a ti, Señor, al Dios verdadero, por medio de tu palabra, Señor. Nuestra cultura nos dice que el peruano, el latinoamericano solo lee un libro, pero muchas veces el libro que leemos no es la palabra de Dios. ¿Cuánto nos hemos olvidado de los mandamientos de Dios? ¿Cuánto nos hemos olvidado tener comunión con Dios por medio de su palabra? Cuando Pablo entendió, ¿sabe lo que él decía? Versículo más adelante: no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Él es por salvación y justicia. ¿Saben por qué Él dijo no me avergüenzo? Porque el propio pueblo lo condenó a Jesús, lo mató. Aún los romanos sentían vergüenza de hablar de ese Jesús. Pero Pablo entendió y dijo: el mensaje de Jesús es la historia de la salvación. Existe un cielo, existe la vida eterna. La palabra de Dios es nuestra verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No se equivocó cuando en la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es un tiempo de tomar fuerzas en el Señor. 40 años esta iglesia aquí alumbrando, siendo la luz de este lugar, siendo una antorcha encendida. Pero Dios quiere en este tiempo levantarte a ti, querido joven. Dios en este tiempo quiere alinear tu vida para que Payet vea la gloria de Dios en este lugar. Si cada joven predicaría, si cada joven abriría sus labios y no se avergonzaría de ese evangelio, esta iglesia estuviera llena. No es la culpa del pastor, no es la culpa del líder, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Señor, queremos ser siervos tuyos. Enséñanos a orar, enséñanos a escudriñar tu palabra, enséñanos a entender que tu palabra es más dulce que la miel. Enséñanos a entender que tu palabra es vida para mi vida. Enséñanos a entender que no hay palabra profética más segura que tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ver tu gloria como jóvenes, a ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Que nuestras oraciones sean: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pongo mi vida delante de ti, Señor, porque el tiempo que tengo de vida no lo sé cuánto sea en esta tierra. Pero Pablo decía algo: el tiempo de vida que me queda lo quiero vivir para mi Dios. Porque el Señor nos espera y con ese galardón, con ese premio de una corona de justicia. Porque hay esperanza en Dios y tenemos que volver a los brazos de nuestro Dios. Si lo ponemos en primer lugar a Dios, Dios va a ir ordenando cada área de tu vida. Jóvenes, no se olviden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No se equivocó Dios al escribir en su palabra que los pensamientos de Dios no son malos, sino son lo mejor para nuestras vidas. Hoy toma una decisión de volver a Él. Hoy toma una decisión de reconciliarte con Él, de empezar de nuevo. Hoy es un día de oportunidad para tu vida. Y Dios y Jesús y su amado Espíritu Santo te esperan con los brazos abiertos. Levanta tus manos y vamos a glorificar a ese Dios, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga, amada iglesia. ¿Sí? Hasta otra oportunidad. Feliz 40 aniversarios. Amén.